19 horas, 1 minuto. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. Desde Lima, Perú. Muy buenas noches, amada hermana Esther, Dios lo bendiga. Amén. Dios cuidará de ti. Armadura de Dios para vestirse y resistir. Capacidad para resistir y confrontar al enemigo. Ese es el tema de esta noche en la reflexión de la palabra. Capacidad para resistir, confrontar al enemigo. Dios cuidará de ti. Si ves peligros en tu alrededor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 4. Luego vamos a ver Segunda de Corintios. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás. Una radio bendecida para bendecir. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. Dios cuidará de ti. Capacidad para resistir, confrontar al enemigo. ¿Qué textos tienes tú para afrontar una batalla? ¿Cuáles son los textos que tú tienes para afrontar la batalla, la guerra, la buena batalla, la batalla con el enemigo? Amén. Bien, leemos 4:7 del libro de Santiago. Vamos a dar lectura, pero antes vamos a orar un momento. Padre Dios Todopoderoso, gracias Señor por permitirnos a través de estos medios llegar a los hogares de mis hermanos, de muchas personas que también quieren tener un contacto contigo, aprender más de tu palabra, tener un tiempo de oración contigo. Bendice, Señor, a todas las personas que van a ingresar. Bendice a las personas que administran estos medios. Guárdalos, protégelos, dales el trabajo que ellos necesitan, Señor. Tu gracia sobreabunde en cada uno de ellos. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos estarás dando en esta noche. Bendice a mis hermanos también que presencialmente ya se están reuniendo, están comenzando el culto también. Tu gracia abunde con nuestros líderes, porque son tuyos, Dios Santo. Bendícelos lo que ellos hacen. Todo es para la gloria y honra tuya. Seas exaltado por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Las fiestas de las bodas del Cordero. ¿Te estás preparando para ello? Hermano Juan Alberto, gracias hermano, buenas noches, bendiciones también, Dios lo bendiga abundantemente. La gracia del Señor sea con usted. Gracias al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios. Leo una vez más. Someteos pues a Dios. Una vez más. Antes de leer las demás cosas, tenemos que hacer algo. Someteos pues a Dios. Luego dice, resistir al diablo. Mira esa orden. Mira esa ordenanza.
Primero, ¿qué tenemos que hacer para resistir al diablo? Si no, no vamos a poder resistirlo. ¿Qué tenemos que hacer? Someteos, pues, a Dios. Luego, dice, resistir al diablo. Y como consecuencia de esas dos cosas, de someterse a Dios y resistir al diablo, entonces va a haber una respuesta. El diablo va a huir de nosotros. Amén. ¿Quieres que el diablo no esté en tu hogar, en tu familia, en tus pensamientos, en tu corazón? Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué significa someterse a Dios, pastor? ¿Qué significa someterse a Dios? ¿Qué significa resistir? ¿Resistir de qué? Esas cosas tenemos que aprender antes de entrar a la batalla, a la guerra. Dígame usted un texto de memoria. Un texto de memoria que usted está usando siempre para hacerle frente al enemigo. ¿Tiene usted algún texto? Bien. Escríbalo de memoria. Usted sabe cuántos textos de memoria usted ha aprendido. De la cantidad de textos que usted ha aprendido y usted recuerda cómo usar contra el enemigo cuando le atacan, de eso usted va a saber cuánto de preparación tiene para la guerra espiritual. Si usted sabe uno o dos textos, no está preparado para enfrentar al enemigo. Así de simple. El enemigo le va a dar una tanda, porque no tiene textos, no tiene la palabra de Dios en su cabecita. Cuando dice la palabra que tenemos que guardar la palabra, tenemos que guardarla aquí y en nuestro corazón. Amén. Tenemos que guardar la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Digno, digno es el Señor de toda gloria y de toda alabanza. Nuestro hermano José Navarro nos está deleitando con esta palabra y gracias al Señor. Bendiciones, hermana Jeanette. Dios lo bendiga. A ti sea la gloria. Queremos compartir esta palabra con nuestros amigos. El claro está acá. Nelita, pásame el claro, por favor. Acá está. O compártelo, por favor. Amén. Gracias a Dios. Hermana Jeanette, bendiciones, bendiciones. Dios lo bendiga abundantemente. Bien. Gloria a Dios. Música peruana desde Perú profundo. Misión Urrumi. Pastor José Navarro. Gracias, muchas gracias por su autor canta. Bendiciones. 19 horas, 10 minutos. Bien. Cuando la Biblia dice que debes resistir, esa es una orden. Cuando la Biblia dice que debes resistir es porque la batalla va a ser fuerte. La batalla no va a ser fácil. Te está advirtiendo ya. Te está advirtiendo la palabra. Pregunto, ¿Dios te está hablando? A través de esta palabra, ¿Dios te está hablando? Amén. Dios me está hablando, Dios te está hablando a ti. Dice esta palabra, resistir al diablo. Pero ya le dije, ¿qué tenemos que hacer antes? Someteos a Dios. Someteos a Dios. Vamos a explicar un poquito eso. El enemigo tiene estrategia. La palabra de Dios lo dice. Segunda de Corintios. Vamos a ver, Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Cuando la palabra de Dios te dice estas cosas es porque te está advirtiendo a algo fuerte que va a suceder. No por gusto está ahí. El enemigo es estratégico, se prepara de antemano. Y acá dice, acechanza del enemigo, sus maquinaciones. ¿Usted ha escuchado eso? Entonces el diablo ejercerá presión cuando usted está en prueba. Cuando usted está en una prueba, pasándose esa prueba, usted va a tomar una decisión. En esa prueba, usted va a reaccionar. Si reacciona positivo o negativamente. Vamos a explicar. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. El enemigo aprovechará el momento propicio, porque ya tiene su estrategia, tiene su plan bien planificado, de años, de meses. Así dice la palabra. El diablo ejecutará su estrategia en el momento propicio, en el momento donde tú estés lo más débil posible. Cuando tú estés descuidado en la oración, en la lectura de la palabra, en tu tiempo devocional, en tu tiempo de consagración y ayuno, te descuidas de eso. El enemigo aprovecha ese momento para ejecutar su plan, que ya lo tiene bien minuciosamente preparado. Estamos siguiendo la serie del soldado romano, del gladiador y del cristiano verdadero. Sí, cristiano verdadero. Es difícil encontrar hoy en día cristianos verdaderos. Raro es eso. Sí, así es. Porque muchos de ellos ya están... Bueno, el mundo a veces les ha convertido a ellos. El enemigo ataca así. Por eso tenemos que estar alertas, apercibidos. Por eso estamos enseñando esto. Y el enemigo está molesto con nosotros, conmigo. ¿Por qué estoy enseñando esto? Pero gracias a Dios, Dios nos guarda, nos cuida y nos ampara. Amén. Dios nos guarda, nos cuida, nos da la fuerza y la fortaleza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones. ¿Dónde está eso, pastor? Ese es uno de los textos que tú aprendes en el entrenamiento. Antes de vestirte, antes de ponerte la armadura, antes de hacer una guerra espiritual, debes de saber varios textos para que cuando estés en el momento de la prueba, del ataque, tú le digas, Señor, ¿qué texto tengo que hacer? Recuerda que nuestro Señor Jesucristo usó la palabra de Dios para destruir al enemigo. Escrito está. Nuevamente el enemigo le lleva a otro lugar en alto. Escrito está. Nuevamente el enemigo lo vuelve a atacar. Escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Entonces el ejemplo que nos ha dado nuestro Maestro, muchos se han olvidado ya. Por eso hablo de creyentes verdaderos, que tienen la palabra de Dios aquí, guardados en su corazón. Vamos a hablar un poquito de eso. Maquinaciones, las maquinaciones del enemigo. Acá habla que ese enemigo está al acecho, está buscando el momento apropiado para atacar, para querer destruir y matar. Porque no ignoramos sus maquinaciones. No debemos ignorar. No le tengas en poco a ese enemigo. Sí. No le tengas miedo tampoco. Él te tiene que tener miedo a ti.
Esas maquinaciones, esa palabra maquinación, la palabra en la versión de la Biblia para América Latina, para las Américas, es ardides, ardides. Así lo traduce esa Biblia. Dios habla hoy, lo traduce con malas intenciones. No ignoramos sus malas intenciones del enemigo. No ignoramos sus maquinaciones, sus ardides, ardides. ¿Qué significa ardides? Es habilidad para engañar a alguien con astucia para tratar de conseguir algo. En un sinónimo de eso es el hombre que hace todo lo posible para estafar. Ardides. El hombre que te manda un mensaje al WhatsApp para sacarte plata con una serie de cuentos. Ardides. Ardides, sinónimo de ardides, es pues perspicaz, astuto, intrépido, malévolo. Entonces, cuando habla la palabra de Dios, no ignoramos sus maquinaciones. Estamos hablando de que el enemigo astutamente prepara algo para engañarte, para engañarnos. Esa palabra maquinaciones es un plan que el enemigo ejecuta con muchos meses de anticipación o con muchos años de anticipación. Pastor, usted está exagerando, pastor. ¿Acaso la Biblia no dice que tenemos que tener cuidado desde la tercera y cuarta generación? ¿Cuántos años es eso? Así es. Esa debilidad del tatarabuelo lo tiene el abuelo, lo tiene el papá y lo tiene el hijo. ¿Cuántos años es? ¿Te das cuenta? El enemigo sabe que el tatarabuelo tiene esa debilidad. Voy a hacer que el nieto también tenga esa debilidad. Y si el tatarabuelo fue mujeriego, no se casó nunca, si no rota esas maldiciones con guerra espiritual, el nieto va a hacer lo mismo. Va a tener otras ideas renovadas, entre comillas. Así que si el abuelo o el tatarabuelo ha sido conviviente, si no ha roto esa maldición, tenlo por seguro que el enemigo te tiene en sus manos y tu hijo y tu nieto está en convivencia. ¿Te das cuenta? Así es, así trabaja el enemigo. Esa es su manera de pensar del enemigo. Para que tú sepas cómo atacar al enemigo, tienes que saber cómo piensa el enemigo. Pregunto, ¿Satanás sabe qué tú piensas? ¿Puedes contestarme ahí? ¿Satanás sabe lo que tú piensas? ¿Puedes contestarme? A ver, un valiente o una valienta. No es la palabra valiente, creo. Es valiente. Una palabra valiente de una mujer. Como estaba escuchando ahí un catedrático. No es la palabra presidenta. Es presidente. Si es mujer, es presidente. Muy buena enseñanza. Diestro en la lengua española. Tremenda enseñanza. No es presidenta. Y nosotros escuchamos eso hablar de algunos personajes muy importantes de nuestra nación. Es presidente. Así que sea mujer. Bien. Al diseñar Satanás ese plan, sabe qué áreas débiles ha tenido papito, ha tenido mamita. Y por lo tanto ese hijo también tiene esa área débil. Por lo tanto ese nieto también ya está. El enemigo está así, él actúa así. Por eso tenemos que tener la capacidad para conocer al enemigo, para poder enfrentar y resistir al enemigo. Si tú no conoces eso, ya estás en desventaja. Acá dice la palabra. Tenemos que tener cuidado para que no tome ventaja
Lo acabamos de leer. ¿Lo leo otra vez? Mire lo que dice. Mire lo que dice la palabra. Para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros. La palabra está claro. No hay que darle vueltas, sino que a veces nosotros no queremos entenderlo así. Buscará un área débil. Hemos dicho, si el área débil ha sido el sexo, el abuelito y el nieto van a tener esa área débil. Si ha sido la adicción, el nieto a los 12 años ya está borrachito ya. Las cosas que todavía no has eliminado de tu vida, el enemigo sabe qué cosas todavía lo tienes ahí y no quieres despojarte de esas viejas vestiduras, de esas viejas costumbres, hábitos. Y tú sigues pensando que eres cristiano con esos hábitos que están en tu vida, años tras años. Tú sabes cuáles son esos hábitos malos que a Dios no le agradan. El enemigo trae todo su potencial para hacer el mayor daño posible, porque sabe que hay una área débil en tu vida. Y te va a dejar sin opción para recuperarte. Te va a dejar sin opción para poder levantarte de inmediato. Porque su plan es tumbarte, caerte, destrozarte, matarte. Ese es su plan, porque así dice la palabra. El enemigo ha venido para matar, robar, destruir. Así dice la palabra. Entonces él insistirá hasta poder llegar a su objetivo de vencer. Porque ese es su objetivo. Entonces nosotros sabiendo eso, sabiendo esas cosas, y si en tu vida estás pasando esas cosas, ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando? Esa palabra insidias, esa palabra ardides, se relacionan entre sí. Esa palabra maquinación, ardides, se relacionan con maquinación, insidias. Se relacionan. Porque ambos significan engaño. Insidias es engaño oculto. Hay un trasfondo ahí disimulado, pero sabe que a dónde es engaño. Sabe que va a llegar ahí ese engaño y quiere perjudicarlo sin que se dé cuenta. De repente estás ya en ese problema. Estás perjudicado. Estás aplastado y tú no te has dado cuenta en qué momento. Así trabaja el enemigo. Si ese es tu caso, querido hermano, ¿qué esperas que no te levantas? ¿Qué esperas que no resistes? ¿Qué esperas que no lo confrontas? Porque así como estás, el enemigo está a punto de aplastarte porque estás derrotado. Ya tiene ventaja contra ti. Por eso estoy hablando de cristianos verdaderos, discípulos verdaderos, que toman el arado y no miran atrás. Esa palabra ardides, según el diccionario Strong, el código que él nos muestra en el griego es el G3540. Por eso es bueno estudiar la palabra, para dar la palabra a los creyentes, a las ovejas. Esa palabra se pronuncia noema, que significa la mente, el intelecto, el pensamiento, la idea que el enemigo tiene. Sabe el enemigo que si tú sabes esto, está en desventaja. Repito, esa palabra ardides
Esa palabra ardides tiene que ver con la mente, con la idea y el pensamiento del enemigo. ¿Cómo piensa el enemigo? ¿Cómo actúa el enemigo? Pastor, ¿y cómo yo voy a saber cómo piensa el enemigo? Buena pregunta. Porque si tú le dices al enemigo qué tú piensas, no te va a decir jamás, te va a decir mentiras. Cuando tú oras, tienes que ser muy hábil para orar, porque cuando tú oras, el enemigo está atento para saber cómo oras, qué dices, para que te ataque a través de eso. Si tú dices en tu oración, Señor, mira, tengo miedo al COVID, tengo miedo al cáncer, tengo miedo se ríe el enemigo. Este es un miedoso al cáncer, es un miedoso al aire, es un miedoso al agua, es un miedoso al perro. Ay. ¿Y qué dice la Biblia? Lo que temió Job, eso le vino. Lo que tú temes, eso le vendrá. Muchas personas se han enfermado por el COVID, por lo que han tenido miedo y terror, y vino pues. Así es, el enemigo actúa así. Por eso dice la palabra, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino, ¿de qué dice? Un espíritu de poder. Poder en la palabra. Un espíritu de amor. Aunque te haga lo que quiera ese enemigo, pero le amas a ese enemigo. Y un espíritu de dominio, donde tú puedes dominar tu mente, tu fuerza, tu boca, tu lengua. Eso es entrenamiento. Mientras tú no estás entrenado en eso, el enemigo te va a atacar porque él va a buscar una sin razón. Va a buscar a alguien, sacarte de tu sano juicio, calentarte la sangre para que tú explotes en ira y digas malas palabrotas y el enemigo dice, ja, ya gané, este no sirve para nada, no has tenido dominio propio. Qué tremendo. Hay que conocer cómo trabaja el enemigo. Así trabaja el enemigo. Lo estamos descubriendo. ¿Y cómo usted sabe, pastor? La Biblia lo enseña. Además tenemos un gran aliado. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no voy, no vendría el Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días. Él los hará recordar las palabras que yo he dicho. El Espíritu Santo te hará recordar las palabras que yo he dicho. El Espíritu Santo te hará recordar las palabras que Jehová Dios ha hablado. El Espíritu Santo te hará recordar las palabras que tú has aprendido de memoria. Aquí en la cabecita. ¿Cuántos años de creyente tienes? Si tienes 20 años de creyente, seguro que ya tienes 20 textos de memoria. Un texto al año. Es una locura. ¡Qué tremendo retraso! ¿Te das cuenta que ya estás en desventaja? Te voy a dar algunos textos. Te voy a ayudar algunos textos. El próximo martes voy a dar otros textos más. Yo tengo 52 textos. Uno a la semana. 52 semanas tiene el año. Absurdo, ¿verdad? Pero uno a la semana, pastor, ¿qué es eso? ¡Qué bien! Aprende uno al día entonces. Te felicito si tú tomas ese reto. Aprende uno al día. Como leer un capítulo diario del libro de Proverbios. Y en 31 días tú acabas el libro de Proverbios en un mes. Eso es estrategia. Y al enemigo no le gusta que tú hagas estrategia. Pastor, ¿nosotros podemos hacer estrategia contra el enemigo? Por supuesto.
Claro que sí, eso te estoy hablando. Así como el enemigo hace su estrategia, hace su diseño, tú también puedes hacerlo. El asunto es que nosotros podemos hacerlo, pero no yo, no mi mente humana. Es hacerlo de acuerdo al diseño de Dios. Es hacerlo de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. A lo que el Espíritu Santo te enseña a cómo destruir a ese enemigo. ¿Qué estoy diciendo? El Espíritu Santo te va a dar la inteligencia. Vendrá sabiduría divina de Dios cuando tú vienes a Él, a Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría encarnada de Dios en nuestro mundo. Esa sabiduría viene a ti y la ayuda del Espíritu Santo para destruir los planes del diablo. Pide al Espíritu Santo ayuda. Pide al Espíritu Santo, Él te va a ayudar. De esa manera nos anticipamos a los planes malvados que el enemigo hace, que el enemigo quiere hacer contra ti. No me han contestado ningún texto de memoria. No me ha dicho si Satanás sabe lo que tú piensas o no. Me gustaría que tú escribas. Si te equivocas, amén, aprendes. Satanás sabe lo que tú piensas. Pastor, pero ¿y qué hago cuando yo estoy orando? El Satanás va a escuchar. Ay, pues, tenemos que estar en el entrenamiento. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, otro texto, morará bajo la sombra del Omnipotente. Métete en la sombra del Omnipotente. Y cuando estás ahí en secreto, el enemigo no te va a escuchar. Porque estás en secreto. ¿Acaso no has escuchado la palabra cuando dice, cuando quieres orar un tiempo, éntrate a tu cuarto, cierra la puerta y ahí en secreto, tú y Dios nada más. Nadie más va a escuchar eso. El enemigo no va a escuchar. Pastor, ¿qué estás diciendo? Así. Señor, me meto a tu cuarto, a tu habitación, al abrigo del Altísimo, bajo la sombra voy a estar. En esa cápsula, Señor, yo no quiero que el enemigo escuche mi oración, lo que te voy a decir. Haz sordo al enemigo. Y Dios te pone en una cápsula. Tú entras a esa cápsula y cantas y alabas y oras y el enemigo hace lo imposible para escuchar. No le escucha. Porque tú eres estratégico. Tu estrategia está funcionando contra el enemigo. Así que hay que saber luchar, hay que saber orar, pues. Por eso es que hay mucha gente que no sabe pedir, no sabe orar. Porque cuando tú pides en oración, el enemigo dice, eso ha pedido, yo le voy a hacer la contra. Y empieza la contra. Por eso es que fracasas muchas veces en un pedido. Porque el enemigo hace lo imposible para que no se cumpla ese pedido. Que no sabes orar. Entra a tu padre que está en secreto, háblale en secreto. Esa oración el enemigo no va a poder escuchar. Tienes que decirle, Señor, entra a tu cápsula, que el enemigo no escuche la oración, tapo sus oídos, en el nombre de Jesús, no va a escuchar. Ahí le podrás decir al Señor todos tus temores, todos tus miedos, todas tus confesiones, todo. Y el enemigo, ¿qué cosa habrá dicho? ¿Qué habrá hablado? ¿Qué cosa le ha perdonado? Y cuando tú sales de eso, amén, sales victorioso en Cristo Jesús y el enemigo derrotado, avergonzado, porque no sabe qué cosa. Cuando te acusa el enemigo, Jesús sale al frente y dice, buen abogado. No, él ya lo ha confesado. Te rompe la cabeza. Tanto trabajo que he hecho, de años tras años, y en un minuto, en unos segundos, en una hora, se malogra mi estrategia. ¿Ahora qué va a hacer? Él tiene que dar cuenta a su jefe. Y el jefe le da duda. ¡Qué martirio! Así tienes que pensar, así tienes que luchar contra el enemigo. Por eso, capacidad para resistir, capacidad para confrontar al enemigo. Antes de vestirte la armadura, tienes que saber qué significa resistir. Resistencia.
Bien. ¿Cómo te preparas para resistir al diablo? La palabra de Dios dice someteos a Dios. Implica ¿qué cosa? Escucha bien esto. Primero, significa que tienes que regirte bajo su autoridad. Y la máxima autoridad en esta tierra es esta palabra. Porque esta es la misma palabra de Dios. Tienes que estar regido bajo esta poderosa palabra de Dios. Reconoce primeramente que Él es tu Dios. Y lo que Él habló es pura palabra, viva. Él es el Señor de tu vida. Reconoce eso. Número 2. ¿Qué significa someterse a Dios? Hemos dicho, estar en orden en tu vida. Aceptar que tú eres un hijo obediente. Lo que dice la palabra, eso estás haciendo. Reconoce que tú eres un hijo obediente. Si estás en fornicación, en adulterio, ya estás en desventaja. Estás en convivencia, estás en desventaja. Te gusta mentir, chismear, es tremenda desventaja. Tienes falta de perdón, odias, tienes rencor, tienes amargura. Estás destruido, estás derrotado. Tremenda desventaja. ¿Qué pasó? No has estado en el entrenamiento, pues. No estás en el entrenamiento. Entonces, como hijo obediente a esta palabra, todos los días, lo que dice la palabra, eso debemos hacer. Su palabra está en medio de nosotros. Aquí está. Aquí está. Nos dejó las sagradas escrituras. ¿Cuántos textos de memoria lo sabes? Hermana Nancy, ¿cuántos textos de memoria sabes? Hermana Esther, ¿cuántos textos de memoria sabes? Hermana Ginette, hermano Juan, ¿cuántos textos de memoria sabes? Los que me están escuchando, Dios los bendiga. ¿Por qué tengo que memorizar la palabra? Te voy a decir por qué. Muy buena pregunta. Estamos aprendiendo. Debemos memorizar textos de las Sagradas Escrituras para que cuando vengan las pruebas, los ataques del enemigo, estás preparado para dar en un misil contra él, porque cada texto que das en la palabra es un misil contra él. Así es, Jesucristo usó 3 misiles, tremendo, contra el enemigo. Lo dio duro, no pudo. Y dice que lo dejó un tiempo, después regresa. Así es. Mateo capítulo 13, versículo 11. Ustedes no se preocupen por lo que han de decir. En esos momentos digan lo que Dios les dice, porque no serán ustedes lo que hablen, sino el Espíritu Santo. Esa es una versión que he escogido. Pide ayuda al Espíritu Santo. ¿Qué estoy diciendo? Que el Espíritu Santo tiene que ser tu amigo. Muchos de nosotros, muchas veces he contristado al Espíritu Santo. Pídele perdón. Reconcíliate con Él. Pide la misericordia de Dios de ti, porque la misericordia de Dios es todos los días. Ven, no te desanimes. Como hijo pródigo, ven, humíllate ante el Señor y regresa a los caminos del Señor. Él está listo con los brazos abiertos para que tú te recuperes, te restaures. De eso estamos hablando. Porque has caído, no te quedes ahí. Levántate ahora mismo. En el nombre de Jesús, levántate. Bendiciones, ahí hay una guerrera que me va a contestar si el enemigo sabe lo que tú piensas. Contéstame, amada hermana. Bendiciones, hermana. Dios te bendiga. ¿El enemigo sabe lo que tú piensas? A ver, ¿qué me dice la hermanita? Yo sé que me va a contestar. Entonces, hermano, el Espíritu Santo hablará a tu mente. ¿Cómo va a hablar, pastor? ¿Con voz audible? No necesariamente. Te va a hacer recordar un texto de memoria. Amén. No sabe, dice acá. No sabe. ¿Por qué no sabe el enemigo lo que tú piensas?
Muy buena nota, 20 de nota, hermana. Muy buena nota, hermana. Ahí están, 2 hermanas han dado la respuesta. No, el enemigo no sabe lo que tú piensas. ¿Por qué? Porque él no tiene el atributo de Dios, que es omnisciente. Dios sí lo sabe todo. Él es omnisciente. Satanás no sabe ese atributo. No tiene ese atributo. Por lo tanto, no sabe lo que tú piensas. Intúe. Trata de adivinar. Pero se equivoca. Amén. Ahí tenemos una ventaja. Que el Espíritu Santo te va a decir: ahora haz esto. Ahora atácalo por ahí. Ahora usa este texto. Repite este texto. Repite otra vez. Otra vez. Échalo fuera. En el nombre, el Espíritu Santo te va a guiar. Déjate que Él te guíe. Cuando eso sucede, seremos instrumentos de Dios. Has aprendido, estás aprendiendo, estás entrando a ese campo de resistir al diablo. ¿Te das cuenta que para resistir al diablo hay un proceso? Eso es el proceso de someterse a Dios. Necesitamos al Espíritu Santo urgente para esa buena batalla. Para esa buena batalla. ¿Y dónde dice que tenemos que memorizar textos, pastor? Buena pregunta. De repente usted es nuevo, pero le voy a dar algunos textos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, hay más textos. Deuteronomio 11:18 dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Vuestro corazón, que tiene que ver con porque del corazón sale a la mente, y de la mente va la palabra. Del corazón sale lo que tú piensas, lo que tú dices. Si tú dices palabras bonitas, es porque tu corazón ahí está lleno de amor. Pero tú das unas palabras de ajos y cebollas, es porque tu corazón está sucio, malvado, maligno. Y ese corazón debe ser sanado. Debes entregarlo al Señor para que ese el Señor Dios Todopoderoso, te sane de ese corazón malo en un corazón bueno. Entonces la palabra de Dios, cuando dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Alma, ahí está pues la voluntad, el pensamiento, las emociones, los sentimientos. Habla del alma. Entonces, la palabra de Dios, cuanto más te llenas de la palabra, cuanto más textos tengas en tu palabra, en tu memoria, cuanto más textos memorices en tu cabecita, lo grabes allí. En la nueva versión dice: graben estas palabras en su corazón y en su alma. Memorícenlo. Acá. En el libro de Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tu ley, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. ¿Te das cuenta? Pero si tú no memorizas la palabra, ¿qué texto va a fluir en tu mente? Si tú no memorizas la palabra, ¿cómo el Espíritu Santo va a poner esa palabra en tu mente? Porque no hay, pues, está vacío. Pero si tú tienes esa palabra, te has entrenado, has ido al campo de entrenamiento, el Espíritu Santo te va a decir: usa este texto. Y viene y fluye la palabra, fluye los textos, fluye la palabra, fluye. Eso es tremendo. El Señor va a usarte en tu mente. Tendrás la mente de Cristo, tendrás la boca de Dios. Estoy aprendiendo, pastor. Amén, gloria a Dios, gracias a Dios. No solamente te quede aquí, no solamente haya entrado por aquí y ¡pluc! Sale por allá. No, que se quede aquí y que se quede en tu corazón, en todo tu ser. Entonces, este texto nos da una advertencia para no pecar contra ti. Proverbios capítulo 2, 3:21. Proverbios 3:21. Dice: hijo mío, mire el padre al hijo, no se aparten estas cosas, estas escrituras de tus ojos, guarda la ley y el consejo.
Aparte de que hay palabra, el libro de Proverbios y Eclesiastés está lleno de consejos. Lo que dijimos el otro día, el consejo que habló el domingo, la palabra. Aquel que sale fiador de un extraño, ese es una locura. Ese está loco. ¿Cómo va a empeñar su casa a un extraño? Ese está de remate loco. ¿Cómo va a fiar su carro a un extraño? ¿Cómo? Imposible. Si a un amigo lo presto 6,000, 10,000 soles o 10,000 dólares, ese no te va a devolver. Pero ese es un amigo. Pronto será tu enemigo. No te va a querer hablar y te va a aborrecer. Ese es el momento cuando los amigos se convierten en enemigos por causa del dinero. ¿Acaso no sabes que hay familiares que nunca te han devuelto lo que tú has expresado? Quizás tú lo sabes mejor que yo. Así es. Se ríe mi hermana, se ríe mi hermano. Así es. ¿Te das cuenta? Esa es una área débil, que no sabes devolver lo que te prestaron. Y el enemigo se aprovecha eso. Se aprovecha. Por eso debes poner en orden tu casa. Pon en orden la casa del Señor, porque es templo del Espíritu Santo. Qué lindo. Qué tremendo. Por último, un texto. Mateo 19, 17, 19 dice, si quieres entrar al reino de Dios, si quieres tener vida, le dice Jesús a un hombre rico, guarda los mandamientos. Y él dice, todo lo he cumplido, Señor, desde mi juventud, todo. Quería impresionar este rico a Jesús. Vino corriendo con una ropa muy espléndida y se arrodilla dentro. Qué humilde este hombre, qué tremendo este hombre. Y Jesús lo desenmascara con la palabra. Con la palabra, escrito está. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Todo eso lo cumplió, mentiroso, ¿no? Y a una cosa que falta, lo remarca. Ahí le da una terapia psicológica al Señor Jesucristo y le dice, una cosa te falta. ¿Qué cosa, Señor? Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Se fue triste, porque más amaba las cosas materiales. Prefieren perder su alma por cosas de dinero y cosas materiales. Perdió su vida eterna. Termino, querido hermano. El enemigo estará atento cuando tú reaccionas a una prueba. Si tú reaccionas negativamente ante esa prueba, renegando de Dios. Ejemplo, un familiar que fallece y tú reniegas, ¿qué clase de Dios es eso? Cuidado con tu reacción, porque esa es una reacción negativa. Pero ¿cómo voy a reaccionar positivamente ante esas circunstancias, Señor? Acaba de fallecer mi hijo. Es cierto, Dios sabe lo que hace. Dios acepta la soberanía de Dios. Acá hablamos de hablar, someteos pues a Dios. Si Dios lo quiere así, Dios sabe por qué. No es que no tenemos amor, es que hemos entendido la palabra, cómo piensa Dios, cómo trata Dios. Entonces, si hay una cosa adversa, que debes encararla, una batalla adversa, una prueba muy difícil, hay dos tipos de reacciones, una actitud positiva o una actitud negativa de tu parte. Muchas veces has actuado negativamente, una actitud negativa. Esa es derrota. Esa prueba te derrotó. Satanás salió victorioso. Pero, si tú reaccionas con una actitud positiva ante una adversidad y dices, el enemigo no va a poder vencerme, voy a sacar provecho de esta prueba. Voy a sacar ventaja de esta prueba. Voy a aprender las lecciones que Dios me está dando a través de esta prueba que el enemigo está poniendo allí. ¡Wow! El enemigo dice, me descubrió. ¿Qué pasó? Me descubrió. Es que el Espíritu Santo te está ayudando, pues. Y cuando Dios está contigo, hay quien contra ti. El enemigo tiembla cuando sabe que Dios está contigo. Si Dios está con nosotros,
¿quién contra nosotros? Dice la palabra. ¡Qué tremendo! Entonces, esa reacción positiva, una actitud positiva que tú vas a dar, eso va a depender de tu entrenamiento. Si tú has leído la palabra, has memorizado la palabra, sabes qué texto has dado, sabes qué texto lo atacaste al enemigo, entonces aprovechaste de las lecciones que has aprendido en el entrenamiento, aprendiendo la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios en tu mente, como buen soldado de Jesucristo, como buen guerrero que tú eres. Primero soldado, después guerrero. Preparado porque ya estás con la vestidura. Un guerrero dimensional porque se está metiendo a las áreas celestiales de maldad. Esa es guerra espiritual. La buena batalla. Entonces, estás preparado para resistir al diablo. Pero si no sabes ni un texto de memoria, no sabes los textos de batalla, los textos de guerra, entonces no te has preparado, pues, hermano. Acéptalo, así de simple. Pero cuando hay la palabra de Dios va a fluir en tu mente, el Espíritu Santo va a decir, repítelo otra vez, repite el escrito está, repite el escrito está. Y tú dices, escrito está. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Escrito está, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esta es la herencia, qué tremendo. Ahí empieza. Escrito está, ninguna arma forjada contra mí prosperará, ni lengua que se levante contra mí prevalecerá. Esta es la herencia, qué tremendo. Escrito está, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto, a mí también me defiende. Escrito está, el Espíritu Santo te pondrá palabra. Escrito está, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pobre enemigo, ya está muerto, destruido. Tremendo. Y el enemigo va a querer levantarse. Pero ahí dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. ¿Quién está interesado en tu alma? El enemigo, pues. Perezcan y sean avergonzados los adversarios de mi alma. Así oraba. ¿Y dónde están esos textos? Ya cuenta, hermano. Te voy a dar la cita de los textos bíblicos. Me queda solamente 2 minutos. Te voy a dar rapidito. Si tienes lápiz, segunda de Timoteo 1, 7, 9. 2. Romanos 8, 1. 3. Isaías 54, 17. Este es mi texto favorito. 4. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los... Salmos 34, 7. Salmos 46, 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Salmos 72. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Salmos 71, 13. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi alma, los adversarios de mi alma. Salmo 91, usted lo sabe. ¿De verdad? Lo sabe, ¿no? Salmo 91, ahí hay varios textos, el que habita la abriga, etcétera, etcétera. Romanos 8, 28. Y sabemos los que a Dios aman, todas las cosas los ayudan para bien. Primera de Corintios 10, 13. Muy rápido, pastor. Primera de Corintios 10, 13. No nos ha sobrevenido, este es otro texto que me ha ayudado mucho. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dará la salida ante toda dificultad que pueda haber. Qué tremendo es ese texto. Primera de Corintios 10, 13. Me quedan 45 segundos. Jeremías 20:11, más Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¡Qué tremendo!
Santiago 4:7, ya hemos dicho, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así está escrito, así dice la palabra. Escrito está, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, así está. Jehová derrotará a tus enemigos y que se levanten contra ti. Así está escrito. Deuteronomio 28:7. Salmos 10:15, así está escrito. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo. Salmos 34:7, 34:4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmos 108:13, en Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. Esos textos, hermanos, deben estar aquí en nuestra cabecita. Deben, memorízalos. Salmos 91, ya hemos dicho, Salmos 91, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro, al león y al dragón. Qué tremendo. Muchísimas gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos cómo enfrentar al enemigo, cómo conocer al enemigo, cómo resistir. Vamos a seguir aprendiendo el próximo martes. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias. Muchísimas gracias por este tiempo que tú nos permites, Dios Santo, estar a través de este medio. Gracias, Señor, por tu bendición. Te damos toda la gloria y todo el honor sean para ti. Bendice a las personas que han estado en contacto, a las personas que han escuchado de provincia, del extranjero. Tu bendición también sea sobre ellos, Señor. Gracias, Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de su pueblo, los guarda y los defiende. Así está escrito, Señor. Cúbrelos con la sangre poderosa del Cordero. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. El próximo martes vamos a dar otros textos más. Espero que usted lo haya anotado y desde mañana empiece a memorizar. Recupere el tiempo perdido. Bendiciones, que Dios los bendiga abundantemente. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Gracias al Señor. Estamos terminando este tiempo de reflexión de la palabra. 19 horas. Gracias, Señor. 59 minutos. Amén. Que Dios obre y bendiga este tiempo. Nuestros hermanos de la iglesia han estado orando. No se olvide, este domingo tenemos el tiempo de comunión con el Señor. La cena del Señor. En la Biblia, usted ha encontrado la Biblia, no dice Santa Cena, dice la cena del Señor. Así tenemos que aprender. Bendiciones. Dios lo bendiga.